Bueno, entonces, nuevamente a todos, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a estar viendo el tema de funciones polinomiales y racionales. ¿Sí? Vamos a ver este tema. Es algo que es derivado de lo que ya habíamos estado viendo, que era en las funciones, las funciones, la graficación de las funciones, las transformaciones de las funciones, ¿sí? Entonces, en este tema nosotros vamos a ver este tema sería las funciones polinomiales son fáciles de evaluar porque están definidas con solo una suma, resta y multiplicación. Esta propiedad hace que sean funciones más útiles en matemática. A lo que se refiere esto es a que son funciones que tienen esta forma, ¿verdad? Si nosotros lo vemos en esta parte, dice Px es igual a 2x al cubo menos x más 1, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, es decir, cuando nosotros tenemos una ecuación que tiene varios valores de x, pero que cada uno de esos tienen diferentes potencias, ¿sí? Cuando tienen diferentes potencias, es decir, uno está a la tercera, o está al cubo, otro está al cuadrado, otro está normal, otro solo es un número. Estos, pero todos son solo x, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener bien claro. Esa es la forma en que vamos a estar manejando estas ecuaciones. Todas solo tienen la parte de x, no tienen y, ni tienen z, ni tienen nada más que x. Cuando tenemos x, pero que se están sumando y que son diferentes valores, que están unos al cuadrado, otros al cubo, son funciones polinomiales, ¿sí? Y este tipo de ecuaciones nos va a servir. Si se dan cuenta, yo tengo la imagen aquí de un barco, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos una variable nos afecta en varios aspectos, ¿verdad? Es como lo que está pasando ahorita con relación a lo del COVID-19, ¿verdad? Que el análisis matemático que hacen estas personas lo hacen por medio de una ecuación polinomial, ¿sí? Este tipo de ecuaciones nos va a ayudar para no tener un movimiento constante, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta en la naturaleza, nunca vamos a encontrar algo que que esté definido por una función parabólica, ¿verdad? O que esté definido por una ecuación cúbica, ¿verdad? Que nosotros habíamos visto que los valores tienen una determinada forma exacta, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos que en la naturaleza nunca vamos a encontrar nada que sea exacto, nada que sea definitivo, sino que todo está cercano, ¿verdad? Nosotros los análisis matemáticos que hacemos y los análisis físicos que hacemos es un acercamiento a la realidad, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener bien claro, pero estos modelos matemáticos nos ayudan a poder determinar muchas cosas. Por ejemplo, cuál es la predicción, qué es lo que se espera, por ejemplo, de los casos de COVID-19, o digamos que nosotros podamos determinar cuál es el movimiento que va a tener la bolsa, es decir, análisis financieros, ¿verdad? Otro tipo de análisis es lo que habíamos visto en las funciones, ¿verdad? Que nosotros queremos determinar cuál sería la altura máxima que va a llegar a tener nuestro hijo, cosas así, ¿verdad? Que nos ayudan a tener un acercamiento a la realidad y que nos pueden dar hasta cierto punto una predicción de lo que podríamos tener en el futuro. Entonces vamos acá y vamos a decir, las gráficas de funciones polinomiales pueden aumentar o disminuir varias veces. Por esta razón son útiles para modelar muchas situaciones del mundo real. Por ejemplo, el dueño de una fábrica nota que si incrementa el número de trabajadores, se incrementa la productividad. Pero si hay demasiados trabajadores, la productividad comienza a disminuir. Esta situación se modela mediante la función polinomial de grado 2, un polinomio cuadrático. En muchas especies animales, los jóvenes se experimentan un crecimiento acelerado inicial, seguido de un periodo de crecimiento lento, seguido de otro crecimiento acelerado. Este fenómeno se modela mediante una función polinomial de grado 3, un polinomio cúbico. Entonces, estos son los dos ejemplos que vamos a estar viendo en esta parte, que es lo que yo les decía, que nosotros podemos modelar situaciones de la vida real por medio de estas ecuaciones polinomiales. En este caso, cuando nos referimos a la productividad, lo vemos de esta manera, ¿sí? Si se dan cuenta, la curva empieza a subir cuando hay más trabajadores, pero cuando llega un punto en el que hay demasiados trabajadores, también disminuye la productividad. Y en el caso de la longitud,
de crecimiento de determinados animales. Nos dice que hay unos animales que cuando empieza su vida empiezan a crecer bastante, pero después dejan de crecer y después aumentan otra vez. Y entonces su longitud, conforme los años, está determinado mediante esta forma, ¿verdad? Esta forma que, si se dan cuenta, no es ninguna de las que habíamos visto anteriormente dentro de nuestras funciones, ¿verdad? Dentro de las gráficas de nuestras funciones. Es decir, que tienen una forma distinta. O una forma que no puede escribirse mediante estas funciones iniciales, que es la cuadrada, la cúbica, a la cuarta, a la quinta. No se pueden definir mediante estas, sino mediante una combinación de estas ecuaciones. Vamos a continuar acá. Vamos a ver ahora las partes del polinomio de grado n. Decimos entonces, es común referirse a las funciones polinomiales simplemente como polinomios. El siguiente polinomio tiene grado 5, coeficiente principal 3 y término constante menos 5, ¿sí? Entonces aquí es donde empezamos a analizar nuestros polinomios y empezamos a ver cuáles son las características de estos polinomios. En este caso, si se dan cuenta, es lo que yo les decía, que tienen una forma bien específica, que es que nuestra variable siempre va a ser x en primera instancia y que este valor de x va a estar elevado a sus distintas potencias. En este caso, nosotros podemos afirmar que este polinomio es de grado 5 porque tiene la potencia o sea, está elevado a la quinta potencia en su última expresión o su expresión más alta, ¿verdad? También pasa por la potencia cuarta, por la potencia tercera, por la potencia segunda, por la primera potencia y por un valor constante que sería menos 6. Sí, entonces aquí nos indica de esta manera, ¿verdad? Nosotros decimos que nuestro polinomio es de grado 5. ¿Por qué? Porque está la x más grande es el número 5, ¿verdad? Si solo tuviéramos hasta el número 6, vamos a poner acá una línea. Si nosotros tuviéramos solo hasta el número 6, x elevado a la cuarta, diríamos que es de grado cuarto. Si nosotros tuviéramos solo hasta la x elevado al cubo, diríamos que es de grado 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Y decimos que el coeficiente principal del polinomio es 3. El término principal también sería 3x a la quinta. Y los coeficientes serían 3, 6, menos 2, 1 y 7. ¿Por qué? Nosotros estamos extrayendo cada uno de los números que están acompañando a las x en cada uno de sus valores que estén sumándose o restándose, ¿sí? Pero también tomamos en consideración su signo, ¿sí? Esos son, digamos, algunos términos que tenemos que estar manejando con relación a las funciones, a los polinomios que le llamamos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora ejemplos de polinomios, ¿sí? Decimos que un polinomio de grado 0 es cuando solo tenemos una función que tiene un número o tiene una función constante, ¿verdad? Por ejemplo, en ¿verdad? Nosotros vamos a decir que tiene grado 0 si no tiene ninguna x. Cuando tenga una x y un número, vamos a decir que es un polinomio de grado número 1. Cuando tengamos dos x, una elevada al cuadrado y otra x sin elevar o elevada a la 1, vamos a decir que es de grado 2. Vamos a decir que es de grado 3 cuando tengamos que la potencia a la que está elevado el polinomio es al cubo. Si se dan cuenta, en este caso todos los polinomios en el grado 1 y el grado 2 solo tienen dos términos, pero la diferencia es que este está elevado a la 1 y este está elevado al cuadrado, ¿verdad? O a la 2, ¿verdad? Y tiene también un término de x, ¿sí? Y este este tiene grado 3 porque está elevado al cubo, ¿sí? Es decir, el grado está bien relacionado con el valor de la potencia de nuestro valor principal o el valor determinante, ¿verdad? Del grado de nuestro polinomio. También decimos entonces que si un polinomio consta de un solo término,
entonces se llama monomio. Por ejemplo, en este caso de acá, que nosotros solo tenemos px igual a x al q, ese es un monomio, no es un polinomio. Igual, si nosotros tenemos acá solo este término, decimos que es menos 6x a la quinta, es un monomio. Entonces, cuando esté en el examen, yo les digo, miren, por favor, determine si estas ecuaciones son polinomios, o son monomios, o son binomios, o son trinomios. Ustedes podrían determinar cuáles serían las diferencias. O qué grado, y cuál es el grado de los polinomios que hay, ¿verdad? Yo digo, miren, determine qué grado tiene esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces, ustedes tendrían que tener como respuesta, es de grado 2, ¿verdad? Porque yo les diga, miren, ¿cuál es el grado de esta ecuación? Ustedes tendrían que decir, es un polinomio de grado 3. ¿Sí? Vamos a borrar esta parte y vamos a continuar. Entonces vamos a ver ahora las gráficas de los polinomios. Era lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Cómo graficar una función. Ahora, ¿cómo vamos a graficar estos polinomios que estamos manejando, ¿verdad? Algo bien importante es diferenciar las gráficas de los polinomios. Por ejemplo, este tipo de gráficas de acá que estoy señalando, estas no pueden ser polinomios, sino que estas o son funciones periódicas o son funciones discontinuas o de otro tipo, pero no pueden ser polinomios. Los polinomios siempre van a tener esta forma, miren. Esa es otra pregunta de examen. Yo les puedo poner estas gráficas de aquí y les digo, miren, determine cuáles son las gráficas de los polinomios y cuáles no son gráficas de los polinomios. Ustedes podrían tener que identificar cuál es a la que yo me estoy refiriendo. En este caso, yo estoy señalando las del lado derecho como funciones que son gráficas de un polinomio. Si se dan cuenta, son bastantes curvas, son curvilíneas. En cambio, las funciones que son discontinuas o que tienen un pico o tienen una esquina, esas no son funciones polinomiales, ¿sí? Bien importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Nosotros tenemos una gráfica que es curvilínea en todos los puntos, pero sí tienen subidas, bajadas, sí, eso sí está bien, pero tiene que tener una función curvilínea. O sea, su gráfica tendría que ser curvilínea. Versus los otros que, si se dan cuenta, tienen discontinuidades, tienen esquinas, tienen cúspides. Son funciones que no son polinomiales, ¿sí? Son funciones por partes, creo que se le llama a estas, ¿verdad? Que son funciones que tienen diferentes... dependiendo del número que tengamos en X, va a tener una función diferente, que era lo que habíamos visto también en las funciones, ¿verdad? En este caso, los polinomios siempre van a tener la misma función, pero el valor de Y en este caso va a estar cambiando, ¿sí? Dependiendo del valor que tenga X. Va a estar subiendo o bajando. Vamos bien hasta el momento. No sé si alguien tiene alguna duda, si me están escuchando. Siempre hago la pregunta porque tal vez no se escucha o tal vez algo. No sé si me pueden escuchar. O que escriban en el chat porque no... para ver si sí están escuchando, si se escucha. Ahí está. Me dicen que no hay dudas. Sí se escuchan, nos dice Daney. Entonces vamos a continuar. Vamos entonces a esta parte. Nos dice comportamiento en extremos, ¿sí? Algo bien importante de los polinomios es saber cómo se comportan en los extremos, ¿sí? Es decir, los polinomios van a tener un rango. ¿A qué me refiero yo con el rango? Me refiero a los valores que va a tener en la horizontal o sobre la X, ¿sí? Decimos, ¿qué pasa cuando el valor de nuestro polinomio, cuando X es infinito, cuando es menos infinito? ¿Qué pasa cuando Y es infinito, menos infinito? Entonces decimos la manera siguiente. El comportamiento extremo del polinomio Px a n, x a la n, más a
n a la menos 1, x elevado a la n menos 1, y así sucesivamente, se determina por el grado n y el signo del coeficiente principal a n, como se indica en las siguientes gráficas. Y nos dice de la manera siguiente. Cuando nosotros tenemos, cuando P es impar y cuando P tiene grado par. ¿A qué se refiere con esto? Habíamos hablado de los grados, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando decíamos que cuando el grado puede ser de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5, y va a depender del valor del polinomio, ¿verdad? En este caso, nos están diciendo que cuando el valor es impar, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, es decir, tenemos un grado impar, nuestra gráfica se va a comportar de la manera siguiente. Aquí no me deja. Y, bueno, es que no me está dejando utilizar aquí esto. Así, aquí está. Por ejemplo, si nosotros tenemos un impar, cuando x tiende a infinito, podemos decir que tendría esta forma, ¿sí? Con el coeficiente positivo, principal positivo, ¿sí? Y cuando tenemos el coeficiente impar negativo, sería de esta forma, ¿sí? No sé si me pueden comprender. Vamos a retornar para que ustedes puedan tenerlo un poco más claro. Habíamos dicho que el coeficiente principal, el término principal del polinomio sería esta parte de acá, ¿verdad? Perdón. El coeficiente principal lo definimos acá como el que tiene el primer valor o el que nos tiene nos determina el grado, ¿verdad? Este valor completo puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo, nos dice que la gráfica tiene determinada forma y cuando es negativo, tiene otra determinada forma. ¿Sí? Eso es a lo que se está refiriendo esa parte. Entonces, aquí es donde nos está diciendo esta parte, ¿verdad? Nos dice que cuando tenemos un grado impar, generalmente vamos a tener esta forma, ¿verdad? Principalmente cuando el valor principal es positivo, es decir, que su signo es más al principio, ¿verdad? Vamos a tener esta forma en todos los que sean impares, ¿sí? En todos los que sean impares. Cuando nosotros tenemos en nuestro coeficiente principal un valor negativo, vamos a tener una gráfica de esta forma, ¿sí? Si se dan cuenta, la diferencia es que cuando es positivo, empezamos de 0 y vamos subiendo, subiendo. Llegamos a un punto, bajamos nuevamente, de ahí subimos y llega y continúa hasta el infinito, ¿verdad? En el caso de que nosotros tengamos un valor principal negativo, nosotros venimos de arriba, vamos bajando, de ahí volvemos a subir un poquito y de ahí bajamos otra vez. Esto lo que nos va a determinar es la forma. Si se dan cuenta es la misma forma, pero está como por medio de un espejo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a cambiar. Si nosotros vamos a empezar de abajo y vamos a ir subiendo, o si venimos de arriba y vamos a ir bajando. En el caso de que nuestro valor principal sea par, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, vamos a tener una forma de gráfica de la manera siguiente. Estas serían, vamos a ponerle otro color para diferenciarlo. Si nosotros, cuando tengamos un coeficiente principal positivo, vamos a tener esta forma, miren. Si se dan cuenta es como un diente, ¿verdad? Viene de arriba, baja, llega a un punto, digamos, bajo, sube, de ahí baja otra vez y de ahí sube. Esto es lo que está, digamos, punteado, por decirlo así. Esta parte de acá, eso va a depender de qué tan alto sea el grado que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos al cuadrado, solo va a ser como es decir, de grado 2, solo va a tener una expresión sencilla, ¿verdad? Si ya es a la cuarta, entonces ya se empieza a poner así con un rizo, con dos rizos, ¿verdad?
Si es a la sexta, entonces ya tenemos 3 rizos. Si es a la octava, tenemos 4 rizos y así va a depender de de cuál sea el grado de nuestra ecuación. Pero sí tiene que ser par, en este caso, para tener esta forma. Y su coeficiente debe de ser positivo, ¿sí? Es decir, viene de arriba, baja, tiene unas curvas abajo, de ahí vuelve a subir, ¿sí? En el caso de que P tenga un grado par, pero su coeficiente principal sea negativo, vamos a tener una forma diferente. En este caso, si nuestro coeficiente es negativo, nosotros venimos de abajo, subimos a un punto máximo, bajamos un poquito, subimos un poquito más y de ahí volvemos a bajar. Pero si se dan cuenta, venimos de abajo y regresamos abajo. Cuando nuestro coeficiente principal es negativo. Cuando es positivo, venimos de arriba y regresamos arriba, ¿sí? Entonces, eso sería lo que tenía que explicarles de esta forma, y eso es bien importante que lo manejen porque yo también se los voy a preguntar en el examen. Les voy a poner estas imágenes y les voy a decir, miren, usted determine si el coeficiente si este polinomio tiene grado par o tiene grado impar, y determine si el coeficiente principal es positivo o negativo, ¿sí? Sin embargo, esto lo pueden estudiar en el portal, porque esta presentación ya está en el portal. Ustedes la pueden ver en cualquier momento, ¿sí? Vamos a continuar. Decimos el ejemplo número 2, comportamiento extremo de un polinomio. Entonces, determina el comportamiento final del polinomio px igual a menos 2x a la cuarta más 5x al cubo más 4x menos 7. Solución, decimos, el polinomio P tiene grado 4 y coeficiente principal menos 2. Así, P tiene grado par y coeficiente principal negativo, de modo que tiene el siguiente comportamiento en el extremo. Entonces, los comportamientos en el extremo van a depender de lo que yo les decía, o viene de abajo o viene de arriba, de dónde viene, ¿verdad? Entonces decimos, el análisis que nos hace este ejemplo es de que como es negativo y es un valor par, entonces viene de abajo y regresa abajo, así como les decía, ¿verdad? Entonces y, cuando sea menos infinito, y x cuando sea infinito, ¿verdad? Es decir, cuando sea infinito, y va a ser negativo, y cuando x sea menos infinito, y va a ser también menos infinito, ¿sí? Es lo que está en esta parte de acá, se lo voy a remarcar. Este es el comportamiento de los extremos, ¿sí? Vamos a borrar las líneas que tenía anteriormente y vamos a poner nuevas líneas. Vamos a poner también otro color. Acá, se los voy a poner. Esta parte de acá, miren. Eso es lo que nos está indicando, ¿verdad? Cuando y es menos infinito cuando x es infinito, ¿sí? Y cuando x es menos infinito, también y es menos infinito. ¿Por qué? Porque viene de abajo y de ahí cuando pasan los valores de x, regresa hacia abajo, ¿sí? Es lo que está en esta gráfica de acá, si se dan cuenta. Es el comportamiento que tienen los extremos. Cuando tenemos una x que en este caso sería menos x, nuestro valor de menos x llega a infinito, el valor de y va a ser menos infinito también. Y cuando x sea infinito, también el valor de y va a ser menos infinito, ¿sí? Eso es a lo que se refiere el comportamiento en los extremos. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esta parte. Ahí lo estaríamos dejando también, teacher, que ya tenemos el otro curso. Si no hay dudas, jóvenes, yo digo que estaríamos dejando la clase ahí porque también ya nos superó el tiempo. Y vamos a continuar con esta clase el siguiente fin de semana. Igual yo les estaré publicando una hoja de trabajo respecto a este tema y vamos a estar resolviendo la hoja de trabajo en la próxima clase, ¿sí? Donde vamos a estar analizando más a detalle esta parte. Y no sé si alguien tiene alguna duda más. Si no, estaríamos dejando ahí para que también tenga chance el siguiente grupo. O señor Leslie, no sé si me puede indicar cómo estamos, si puedo continuar o dejamos ahí la clase. No, profe, ya ahí lo dejamos. Ah, va. Está bien, entonces vamos a dejar ahí la clase, jóvenes. Y pasen un feliz día y vamos a dejar el espacio para el siguiente grupo.